vamos a hablar sobre viajes, sobre el viaje interno y el viaje externo a lo largo de la Edad Media. En general, tenemos la idea que la Edad Media es una época donde la población no se mueve, pero la población se mueve y ese viaje tiene un doble sentido. Para charlar sobre esto nos acompaña Laura Carbó, que ha trabajado muchos de estos temas y a quien agradecemos enormemente que se haya prestado a acompañarnos. Esta aventura. La agradecida soy yo, por supuesto. Un placer estar acá con ustedes. Nos vas a acompañar en este viaje, porque viajes hubo desde la antigüedad y los habrá muchísimo más después de la Edad Media. Pero nos vamos a centrar en estos tipos de viajes que el hombre va a realizar: el viaje diplomático, el viaje político, el viaje de guerra, el viaje económico, la peregrinación. Y cuando el hombre se redescubre finalmente a finales de la Edad Media y de paso a la modernidad, ese viaje interior en el cual transita ese camino que lo convirtió en un homo viator, el hombre que se desarrolla en este mundo y su destino es alcanzar la gracia de Dios. De estos viajes hemos de hablar, así que bienvenida a la casa. Muy bien, gracias. El hombre medieval es un hombre que sigue un camino físico, el del viajero que se desplaza de un lugar a otro, y sobre todo un camino simbólico, a través del cual concibe al mundo como un simple tránsito, como una mera vía para la morada definitiva al cielo. El hombre medieval se mueve. El hombre medieval se lo ha llamado el homo viator, el hombre que se mueve, el hombre que viaja, contrariamente a lo que parecería en el imaginario que es un hombre estático. Pero este movimiento del hombre medieval no es solamente un movimiento, digamos, tiene una doble vertiente y que será la que trabajaremos. La vertiente del movimiento de un lugar a otro, pero también la vertiente interno. Es un hombre peregrino. ¿Por qué? Porque su vida tiene un fin que es la vida eterna. Por lo tanto, la vida de él es una vida de movimiento. Es un camino. Es un camino. Camino a Dios. Entonces, hace camino concreto, pero también es un camino. ¿Qué pasa en los primeros tiempos? ¿Qué pasa cuando con ese hombre que estaba acostumbrado a un mundo y que cambia sobre todo en Europa Occidental? Claro, es muy importante establecer una diferencia entre los primeros tiempos medievales y ya la Baja Edad Media, porque hay que tener en cuenta que la Edad Media dura por lo menos 10 siglos. Entonces, esa primera etapa que muchas veces aparece como oscura, retraída, enclaustrada, que es la primera etapa que le sucede al Imperio Romano, no al Imperio Romano en auge, sino al Imperio Romano en decadencia, es una sociedad que se cierra sobre sí misma. Entonces, verdaderamente hay que pensar que, acostumbrados a un mundo prácticamente, hoy diríamos, globalizado en cuanto a las comunicaciones, que dependía del imperio no solo en la construcción de los caminos, ya sean terrestres, fluviales o marítimos, y puentes, infraestructura en los caminos, vigilancia, la logística del caminante, del viajero, y la logística que sobre todo apuntalaba a un ejército que tenía como mayor carisma el de llegar rápido a donde era necesario que estuvieran. Entonces,
caído el Imperio Romano, evidentemente hay una falta de presupuesto, no solo en la construcción, sino en el mantenimiento y en la logística del caminante, del peregrino o del viajero mercantil. Entonces, tenemos que preguntarnos en estas primeras épocas medievales, ¿quiénes viajan? ¿Quiénes son los viajeros? Los viajeros son fundamentalmente aquel que puede pagarse una guardia armada que lo acompañe de punto a punto para poder garantizar su seguridad y la de los suyos, ¿no es cierto? Además, tiene que existir una red de solidaridades en el viaje que lo reciba, lo aloje, le brinde comestibles, cuidados si había enfermedades, cambie las monturas, en fin, se necesitaba una serie de suministros que era necesario estipular de antemano. Por ello, en todo contrato feudal aparece la cláusula de quién va a recibir al señor, al viajero, al noble, al obispo, si éste se desplaza. Además hay un desplazamiento continuo, o sea, hay un desplazamiento del campesino que va a su tierra de labor. ¿Cómo se desplaza ese campesino? Se desplaza fundamentalmente caminando. ¿Cuánto camina? Se dice que aproximadamente una jornada de caminata serían alrededor de unos 20 kilómetros, que se hace, digamos, a pie. Pero también está aquel que va y viene de su tierra de labor, que a veces no está cerca de su casa, sino también aquel que se desplaza más allá. Y los grandes pueblos que se desplazan y que van ingresando y que se van estableciendo a un lado. O sea, hay un movimiento continuo de población. Ya desde temprano, el siglo II, III, IV, hay pueblos que ingresan al Imperio Romano y se contratan o establecen contratos de federación con el imperio diciendo usted se queda ahí, pero va a evitar que él venga por acá, porque ya está poniéndose porosa la estructura del imperio. Y estos pueblos que se mueven, se instalan, tienen que aprender una lengua, tienen que cristianizarse para poder pertenecer, tienen que habitar de una manera distinta a la que eran estos pueblos que a lo mejor eran de a caballo y no eran urbanos. Y también tienen que aparecer todas estas estructuras que ustedes están reseñando. El que viaja, por qué viaja, para qué viaja y cuánto tiempo viaja. A lo mejor estos viajes que vos estás reseñando, 20 kilómetros en una jornada, a lo largo de una semana se transforma prácticamente en un concepto de peregrinación. Porque están viajando, están transportando mercaderías o reliquias o su propia vida y sobrevivir a un bosque, a una emboscada o a salteadores y realmente llegar al punto de origen, desde el punto de origen al punto de destino. Sí que habría que dividir entre aquellos que tienen viajes de ida y vuelta, que sería aquellos que tienen solamente viajes de ida y no vuelven, porque esto también lo vemos. Gente que se instala por distintas razones, desde que huye de la justicia a que, ecológico, a que busque mejores condiciones de vida, de un lado a otro. Y a veces, ya hacia más adelante, nosotros lo vemos con el patronímico. Fulano de tal lugar. Se lo nombra con el lugar de origen cuando ha vivido la mayor parte de su vida en otro. Leonardo da Vinci, ¿no? Sí, el tema también es que hay gente que está en un permanente deambular. Ahí está, me parece que eso son aquellas personas que no tienen pertenencia. La Edad Media es una época de pertenencias de hombre a hombre. Y hay personas que por los avatares de estas entradas masivas de pueblos o porque
quedaron totalmente desprotegidos o sus medios de producción han fracasado, son los que se llaman los otros, la otredad, aquella persona que ni siquiera es marginal, porque el marginal está en los márgenes de la sociedad. Necesitamos que esté ahí. Generalmente se trata de marginal al leproso, a la prostituta, a los delincuentes que están pagando sus cuentas con la justicia, pero hay otra multitud de personas que están en un permanente deambular. Son aquellos que están buscando un trabajo, un hogar. O que hacen su trabajo del deambular. O que se dedican a la delincuencia, emboscando a las personas y... O gitanos. Sí, bueno, también. Son pueblos es su forma de vida nomádica. Son pueblos enteros nómades. Sí, en tránsito, digamos. De allí es muy importante el tema de los hospitales, porque nosotros tenemos la idea del hospital como el lugar donde el enfermo va y cura su enfermedad. El hospital en la Edad Media es casi fundamentalmente un lugar de asilo y en un gran porcentaje para los viajeros. Es aquella persona que llega al hospital, tiene derecho a un plato de comida y una cama caliente durante un par de noches hasta que se rehabilita y puede seguir su viaje. De ahí viene hospitalidad, hospedaje. El hospes, que es en latín. Como, claro, hospitalidad como virtud y como mandato a lo largo de la Edad Media. Me parece que el hecho de tener, digamos, de tener un lugar, de poder llegar, de poder ser amparado, es algo que trasciende toda la Edad Media. Sí, son en las algunos redes, lugares más, otros lugares menos, claro, obviamente, las famosas en época. Redes de solidaridad, que la Iglesia tuvo un papel fundamental durante toda la Edad Media. Y luego, con el despegue de Europa, ya cuando Europa se abre al mundo y se renuevan las rutas comerciales, comienza el flujo de saberes, de música, de cultura en general, el derecho, la escritura, la novela, en fin. Son redes que se deben volver a gestar. O sea, se deben formar nuevas redes para poder albergar toda esta población que comienza nuevamente un circuitos muchas veces olvidados durante gran parte de los primeros siglos medievales y otros nuevos. En ese viaje que representaba la vida, ellos se distinguían entre el viajero, es decir, aquel que viaja, el que se mueve de un lugar a otro, y el peregrino, que etimológicamente es el forastero, el que anda por tierras ajenas, aquel que está fuera de los suyos, de su casa, de su patria. Era el hombre que andaba, que las cortes son itinerantes, o sea, no hay capital. La corte va de un lugar a otro, sí, con las ventajas y desventajas que esto tiene. Y lo que Laura ha estudiado muchísimo a lo largo de su vida es la diplomacia, cómo se va de un lugar a otro, cómo se relacionan, cómo se mueven, estas embajadas que van de un lugar a otro, los reyes que tienen distintos lugares en distintos palacios o lugares de residencia, y lugares que a lo mejor no están hechos para que el rey se hospede, pero que se hospedan. Sí. O sea, por eso les decimos, con las ventajas que tienen que ver. El rey está, pero también un rey que se desplaza con un séquito de 200, 300 personas a las que hay que alimentar, a las que hay que brindarle el bosque, a las que hay que... Y que son nobles. Tienen caballos. Y que tienen caballo y que a veces tienen problemas, acarrean problemas con la población local. Y por eso cada vez que el rey se va, muchas veces está el pedido de resarcimiento por esto.
muchísimas veces vemos que los reyes dan ventajas desde el perdonar un impuesto a crear un mercado franco, como a ciudades y a pueblos que se han visto afectados por la cantidad de tiempo que han estado ellos ahí. Hay que pensar que la Edad Media es una época de violencia generalizada, ¿no es cierto? Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, el viajero debe garantizar que va a llegar a destino, ¿no es cierto? Y como muchas veces estas embajadas diplomáticas que se convocan para sellar acuerdos porque ha habido una lucha previa o hace falta una negociación para unir diferentes coronas o establecer contactos. Nuevas alianzas. Generalmente se conciben espacios preparados para tal fin. Yo he analizado algunos espacios para la negociación que son fundamentalmente equidistantes de las bases donde ellos tienen apostados sus cuerpos armados. Por ejemplo, un espacio muy característico es el corredor de Calais, es aquel un espacio de unos 20-30 kilómetros que median entre el puerto de Calais y Amiens, por ejemplo. En el norte de Francia. En el norte de Francia, donde en muchas oportunidades durante la Guerra de los 100 Años se encuentran franceses e ingleses para pactar una paz o una tregua. Claro. Renegociar sus intereses por una guerra tan extendida en el tiempo. Pero es muy importante la equidistancia, o sea, la facultad que tienen de poder replegarse con ciertas garantías y poder llevar adelante nuevos contactos. Lo que llamamos cuarteles de invierno, claro. Las ciudades que reciben a cuerpo de rey. ¿Cuántas cosas que quedaron en nuestro vocabulario, eh? Ojo que no solo en el mundo cristiano, sino en el mundo musulmán, esto se da y mucho. Uno de los 5 pilares del Islam es la ayuda para aquel que debe ir, aunque sea una vez en la vida, a la Meca. O sea, una de las grandes rutas peregrinatorias dentro de una de las religiones monoteístas más importantes de la Edad Media. Pero que además, digamos, estos movimientos peregrinatorios arrancan en la antigüedad y no son necesariamente productos No. Los griegos peregrinaban, los persas peregrinaban, los eteos, los egipcios, todos los pueblos han peregrinado, han viajado. Pero me parece que también tiene que ver con esta concepción de la vida, digamos, que hemos de alguna manera perdido, que es esta concepción de tránsito. Volvemos y hablamos de tránsito, viajes y peregrinaciones. Para el hombre medieval, la peregrinación era la representación sensible de la otra peregrinación, del otro viaje, aquel que concluía en el cielo. A través de las peregrinaciones, del sacrificio, del camino, del cansancio corporal, limpiaba su espíritu del pecado, daba gracias por los favores recibidos o buscaba un milagro. Veníamos de hablar de viajes civiles, viajes religiosos, económicos, viajes diplomáticos, viajes para la guerra, pero muy posiblemente la Edad Media esté muy influenciada por esta cuestión de la peregrinación, ¿no es cierto? A visitar un lugar santo o una reliquia que puede proveer salvación, santidad o podríamos, cuando terminemos de hablar el programa de hoy, el viaje interior de la persona, ¿no es cierto?, que ha trascendido desde su punto de origen a la perfección personal porque estuvo, tocó, vio la reliquia. ¿Qué es una reliquia?
Bueno, la reliquia es fundamentalmente el cuerpo del santo. Pero hay reliquias de primer grado, de segundo y de tercer grado, que todas fueron muy importantes a lo largo de la Edad Media. La reliquia de primer grado es el resto mortal del santo y los objetos que han tenido contacto directo con él, tal vez en su evangelización o como objeto de culto. Y después están las reliquias de segundo o tercer orden, que son aquellas que han tenido contacto con la tumba del santo o que algún peregrino ha rescatado de las inmediaciones de ese espacio sagrado. En los inicios, en muchos de los casos, como todavía la religión cristiana no era oficial del Estado, si bien, por ejemplo, después de 313 sabemos que hay una apertura hacia todas las devociones y todas las religiones fueron permitidas, muchas veces en los cuerpos del ejército no era permitida la religión cristiana como oficial y se les reclamaba a los soldados seguir prestándole culto al emperador. ¿Cómo se conforma una reliquia? ¿Cómo se hace el culto a esas reliquias? Tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre Occidente y Oriente con respecto a las reliquias. El derecho romano prohibía la manipulación del individuo una vez que había sido sepultado. Entonces, la tumba del ser humano era inviolable. Ya está, listo. Por eso es que, en general, la tumba de los santos en Occidente permanecieron completas y... O si se los trasladaron completo, como a San Pelayo, digamos, a Pelayito, sí. Los llevaron completo. En cambio, en Oriente se propagó la tendencia a el reparto y la difusión de estas reliquias para que llegaran a todos los lugares, a la mayor cantidad. Trozos del cuerpo. Trozos del cuerpo si habían sido rescatados, claro, o lo que hubiera del santo. Por ejemplo, los 40 mártires de Sebaste, que son unos soldados romanos martirizados en el 320, por esta cuestión de que no se avinieron a realizar los cultos imperiales, fueron condenados a morir en la intemperie, en el frío armenio, y según algunas versiones, sumergidos en un lago congelado. De los que permanecieron con vida, a la mañana siguiente, les destrozaron los huesos, los terminaron matando. Los ultimaron. Los ultimaron, y no bastó eso, sino que quemaron sus cuerpos y sus cenizas fueron tiradas al río. O sea, que no haya restos ninguna, claro, de estos con santos. La absoluta voluntad de que no quedaran restos que podrían convertirse luego en objetos de devoción. Versiones de cómo han sido los rescates de estas cenizas, ya sea del río que pasa por la ciudad de Sebaste. La ciudad de Sebaste queda en Turquía, actual Turquía, y sino cómo fueron apareciendo en el mundo cristiano conocido. O sea, a lo largo de los años fueron encontrándose milagrosamente estos restos en diferentes lugares. Lo que es interesante es que en estos primeros tiempos del cristianismo eran las familias, el culto privado, el culto de la casa, el que se llevaba restos de estos santitos que se pensaba que podían interceder aún mejor por la persona si estaban cerca, y más aún si uno se podía enterrar al momento próximo al santo. Pero ¿qué pasa? Estos cultos privados a veces tuvieron una gran difusión y muy pronto, ya sea de privado pasó a público. Muy pronto hubo una apropiación por parte, ya sea de las autoridades eclesiásticas
o políticas y eclesiásticas, como es en el caso de Bizancio, para realizar ellos, bajo su tutela y su coordinación, las fiestas del Santoral. Peregrinación en latín significa viaje o estadía en el extranjero. Estas travesías pueden ser una misión de fe, de agradecimiento, de expiación de los pecados, pero en todos los casos implican una trascendencia espiritual por parte del peregrino. Durante la Edad Media, los 3 principales lugares a los que peregrinaron los cristianos fueron Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela. Dentro del Camino de Santiago, en Conques, un pequeño pueblo de Francia, se halla el santuario de Saint Foy o Santa Fe, cuya abadía guarda importantes tesoros artísticos, arquitectónicos y devocionales. Fundada a principios del siglo XI por el abad Dadon, ligado a la corte del emperador Carlomagno, desde el inicio se integró a una de las rutas peregrinatorias hacia Galicia. En el siglo IV, una joven que pertenecía a una rica familia galorromana fue martirizada y decapitada a los 13 años. Se llamaba Fe. Sus reliquias luego fueron robadas y llevadas a Conques en el 866. Desde entonces, miles de peregrinos visitan el magnífico templo románico cuyo tímpano aún conserva restos de la pintura original y exhibe uno de los juicios finales más complejos, ricos y bellos de la Edad Media. Estructurado con jerarquías de personajes perfectamente delineados, Cristo Juez se impone a una numerosa concurrencia de más de 100 personajes. Unos benéficos y plenos de la gracia, en tanto que otros, pecadores, son sometidos a torturas infernales y horribles tormentos. Desde la época carolingia se veneran en esta pequeña abadía cluñacense las reliquias de Fe, esta joven santa, promotora de la liberación de esclavos y de la cura de la ceguera.